Muy buenas, bienvenidos al curso básico de SolidWorks en nuestro canal Ciencia e Ingeniería Total. Bien, vamos a ver el día de hoy esta interesante herramienta que se llama sólido de revolución. Toda herramienta que tengamos de operaciones necesitamos un croquis previo, ¿verdad? O una operación previa para poderlo utilizar. Ahora bien, vamos a utilizar un croquis primeramente para crear nuestro sólido de revolución. Vamos a crear el día de hoy lo que es un cono, una esfera y un cilindro con esta herramienta. Bien, entonces, primero, ya saben, tenemos que seleccionar uno de los planos. Yo voy a seleccionar el plano alzado y voy a entrar al croquis. Vamos a hacer primero lo que es el cono. Ahora, para crear un sólido de revolución necesitamos un eje central de la pieza y después el contorno de ese sólido de revolución que queremos hacer, ¿sí? Ahora, para hacer un cono tenemos que entender que esa pieza es una pieza en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que hacerla primero en 2 dimensiones para después pasarla a 3 dimensiones. Y entonces tenemos que primero entender cómo se ve un cono en 2 dimensiones. Les pongo una imagen ahí para que se vea cómo es que se ve un cono en 2 dimensiones. Y lo que se ve es lo que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces voy a crear lo que es el eje de revolución. Puede ser una línea continua o una línea punteada. Muchas veces es preferible utilizar una línea continua, pero vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces, seleccionamos línea continua y a partir del origen, cuando hacemos un sólido de revolución, es conveniente hacerlo a partir del origen. Nos facilita muchas cosas. Bien, entonces seleccionamos una línea y la hacemos hacia arriba, ¿verdad? Hacia el eje Y. ¿Por qué digo el eje Y? Porque vean, aquí en SolidWorks tenemos nuestros ejes, ¿verdad? Como estamos trabajando en el plano alzado, pues nada más tenemos el eje X y el eje Y. Entonces, para el plano alzado, el eje X es para acá, en las horizontales, y el eje Y es para arriba o para abajo. Ahora bien, ya que tenemos el eje de revolución, no es necesario acotarlo ni ponerle una distancia. Esta distancia es irrelevante, solamente nos indica o le indica al programa que a partir de ahí queremos que haga una revolución o un giro de material. Bien, entonces para crear lo que es ese triángulo rectángulo, lo voy a poner un poco más arriba. Vamos a crear ahora sí con línea continua, a partir del origen la base y después creamos la hipotenusa, ¿verdad? Y lo hacemos aquí donde está la línea del eje. Bien. Y damos escape para quitar la herramienta. Y ahora como ven, el triángulo tiene una línea ya de color negra y la otra azul. ¿Por qué esta está de color negro? Porque si ven aquí, bien, esto ya está restringido. Es decir, el punto inicial de esta línea ya está restringido con el origen. Y también me dice que ya está horizontal. Sin embargo, el punto final no está restringido, está de color azul y además está unido a otra línea. Por lo cual, ese punto le falta una medida o posicionarlo en algún lugar dentro del plano de trabajo. Entonces, para ello le voy a dar cuota inteligente y le voy a dar una medida, ya sea de este punto hasta el punto final o simplemente seleccionando la línea, es lo mismo. Entonces le voy a dar una medida de 50, ¿sí? Y ahora esta línea ya tiene, si ven esta línea, hasta este punto tiene una restricción. Recuerden que estos puntos verdes son restricciones. Algunos los genera el programa automáticamente y algunos los creamos nosotros. ¿Por qué se me puso una restricción aquí? Esta restricción, si se acerca, se dice que se llama coincidente. Es restricción de coincidente, es el símbolo. Y se hizo coincidente cuando yo la uní con el eje de revolución que he creado. Muchas veces el programa te detecta que tú quieres que ese punto se alinee con alguna otra línea o alguna otra parte del croquis, ¿sí? Entonces es muy útil, pero si no la queremos la podemos retirar. Ahora, esta línea lo que le falta para ponerse de color negro es una distancia ya sea de este punto hasta este punto de manera vertical, es decir, una distancia de aquí hasta acá de manera vertical, ¿sí? Vean, si le damos una medida ya se pone de color negro, ¿bien? O también lo que le puede faltar, vamos a quitar esta cuota, le damos clic y suprimir. Lo que le falta pues es un ángulo, ¿cierto? Entonces para crear ángulos o cotas de ángulos en SolidWorks, lo que tenemos que hacer es seleccionar pues dos líneas, ¿verdad? Para crear el ángulo entre esas dos líneas. Entonces le damos clic a la primera línea y luego a la segunda. Y automáticamente el programa me detecta el ángulo que hay entre esas dos líneas, ya sea interno, externo, ¿verdad? Complementarios o suplementarios. Entonces el ángulo que a mí me sirva yo lo puedo colocar aquí. En este caso yo voy a colocar aquí un ángulo y lo vamos a dejar, si quieren, ¿de qué les gusta? De 45. Bueno, vamos a dejarlo en 45 y automáticamente es lo mismo.
Entonces, como ven, podemos acotarlo tanto por distancia o como por ángulo. Bien, ahora ya tengo todo el dibujo del cono en 2 dimensiones. Si yo veo un cono en 2 dimensiones, yo vería esto, ¿cierto? Obviamente juntando lo que es esta línea que es mi eje, ¿verdad? Ahora, ya tenemos todo lo necesario para crear nuestro cono. Nada más falta irnos a operaciones y utilizar la herramienta de revolución. Ahora vean, cuando nosotros no tenemos un contorno cerrado, porque recuerden que una línea punteada no cierra un contorno, solamente es una guía. El programa me dice, el croquis está abierto actualmente. Una operación de revolución o lámina, que es la que estoy usando, requiere un croquis cerrado, es decir, requiere que esto esté cerrado. Pero el programa me dice que si quiere que lo cierre automáticamente, yo le pongo que sí, ¿sí? Y automáticamente ya me lo cierra y me crea lo que es el cono. Bien, miren, en esta parte acuérdense que todas las herramientas que utilicemos en SolidWorks comúnmente del lado izquierdo tienen más opciones de configuración. Para hacer un sólido de revolución, recuerden que necesitábamos el eje de revolución, que sería mi línea punteada que yo creé, y pues la distancia, ¿verdad? Los grados. Si le pongo 360 grados, pues es quiere decir que me va a dar todo el giro completo, ¿verdad? También puedo modificar esta distancia, pero sí ya lo veremos más adelante. Bien, entonces ya está completo y lo voy a aceptar. Ahí está mi cono que tengamos en 3 dimensiones un sólido. Entonces recuerden, un cono en 2 dimensiones se ve como un triángulo rectángulo y es lo que debo de entender antes de hacer un sólido de revolución. Bien, ahora vamos a hacer la esfera. Si quieren ustedes pueden guardar esta pieza para que vean cómo se hace. Yo lo voy a borrar, lo voy a eliminar, borro la operación y borro lo que es el croquis. ¿Bien? Bien. Ahora para crear la esfera otra vez me voy al plano y entro al croquis. Para crear la esfera o cualquier sólido de revolución tengo que crear un eje, ¿sí? En este caso voy a utilizar un eje con línea sólida para que vean cuál es la diferencia. Entonces a partir de aquí creo un eje en el eje Y, ¿sí? Y lo que tengo que entender para hacer una esfera es cómo se vería esa esfera en 2 dimensiones. Aquí les dejo una imagen de cómo se ve una esfera en 2 dimensiones. Y evidentemente se ve como un círculo, ¿cierto? Entonces lo que debo de hacer es un círculo. Entonces voy a hacer un círculo, pero no completo, sino solo la mitad. Pero bueno, les voy a enseñar herramientas para que vayamos avanzando y poco a poco irlas utilizando con ejemplos. Entonces voy a hacer un sólido a partir de esta línea. Aquí me dice el punto medio de la línea, pero realmente yo no lo quiero en el punto medio, yo la quiero en cualquier parte de la línea. Entonces selecciono, cuando ya se pone de color naranja, quiere decir que ya estoy en la línea. Ahora le doy clic aquí y ya abro un círculo, ¿sí? Y lo dejo ahí. Ahora, yo quiero que este radio o diámetro de aquí esté exactamente pasando por este punto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongan atención. Voy a seleccionar el diámetro, después selecciono la tecla Control y selecciono el punto, ¿sí? Una vez que selecciono el punto, del lado izquierdo me aparecen opciones para unir el punto y el diámetro. Como yo quiero que sea coincidente, entonces le pongo aquí coincidente y ya me lo pone hasta abajo. Y me genera la restricción de coincidente que acabo de crear. A veces el programa te las pone automáticamente, pero a veces la podemos poner nosotros. Bien, ahora el círculo todavía está de color azul. ¿Qué creen que le falta? Pues para que esté completo le falta el diámetro para que se pueda tener una medida ya restringida. Entonces seleccionamos el diámetro y le damos ahí un diámetro de unos 100. Bien, listo. Ahora sí el círculo ya está completamente definido. Ahora, como les dije, yo no necesito para hacer un sólido de revolución todo el croquis completo, sino que nada más necesito la mitad del croquis. ¿Por qué? Porque como es una vuelta, da una revolución, el eje va a ser como un espejo y me va a crear la otra parte automáticamente. Entonces, para quitar la mitad nada más de este croquis, vean lo que voy a hacer. Esta línea, como tiene un puntito azul, quiere decir que esto yo lo puedo mover, no está restringido. Entonces yo lo voy a subir hasta que sea coincidente. Ahí me está diciendo la de color amarillo esos puntos que aquí sería coincidente, ¿sí? Y ya se creó la coincidencia. Y ahora yo voy a quitar esta parte de acá. Para cortar esta línea y no todo el círculo, tengo que utilizar la herramienta de cortar entidades. Si ven ahí, en la previa te dice cómo funciona esa herramienta. Quiere decir que corta líneas que están separadas entre puntos, ¿sí? Es importante esto, porque miren, si yo corto, vean lo que pasa. Al darle clic por acá, vean cómo se empieza a crear un trazado como yo lo vaya moviendo el mouse.
Cuando yo me voy a pasar a cruzar por una línea que yo he construido, la corta, ¿sí? Y la corta hasta donde hay un punto acá y hay un punto acá. ¿Qué pasaría si no tuviera un punto aquí? Vean, me voy a dar control Z y voy a quitar esta coincidencia de aquí, la voy a suprimir y voy a arrastrar el punto aquí, ¿sí? Vean, si yo utilizo la herramienta de cortar entidades como lo hice, vean lo que pasa. Me corta todo el círculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está delimitado este círculo con algún punto, sino hasta acá. Entonces el programa me reconoce que yo quiero quitar toda esta línea del círculo. Entonces es muy importante lo que hice en este momento. Ponerlo hasta acá para que se restrinja y ahora sí cortar. Bien. Entonces ahora yo nada más necesito la mitad de ese círculo para crear mi sólido de revolución. Ya tengo el sólido completo, entonces me voy a la herramienta de revolución y ahora aquí sí me pide el eje porque como no tengo un eje punteado, yo tengo que seleccionarlo para indicar al programa cuál sería mi eje de revolución. Y este sería mi eje de revolución. Cuando ya está de color azul esta parte quiere decir que ya puedo seleccionar el eje. Vean lo que pasa. Ahí está mi esfera. Bien, le doy a aceptar y ya puedo ver mi esfera en 3 dimensiones. Así de sencillo podemos crear una esfera, ¿sí? Simplemente hay que entender cómo es que se ve ese sólido en 2 dimensiones para poderlo crear en 3 dimensiones y únicamente recuerden, necesitamos la mitad de esa pieza para poder realizarla. Bien, ahora ustedes guarden esa pieza, yo la voy a eliminar para crear lo que es el cilindro, ¿sí? Lo elimino y para crear un cilindro es también muy sencillo. Ustedes ya se pueden ir imaginando cómo es que se va a crear un cilindro, ¿cierto? Si lo vemos en 2 dimensiones, ¿qué es lo que vamos a ver en un cilindro? Pues sí, precisamente vamos a ver un rectángulo, ¿cierto? Entonces, para hacer un cilindro es muy, pero muy sencillo. Vamos a utilizar, de hecho, esta herramienta que dice rectángulo de esquinas, que ya la hemos visto en videos pasados. Y vamos a crear desde el origen, y lo vamos a abrir, y ya tenemos el contorno en 2 dimensiones de un cilindro. Ahora, como está de color azul, vamos a darle medidas. Vamos a darle, por ejemplo, el ancho, ¿verdad? De esta parte de aquí. Esta es la mitad del cilindro nada más. ¿Bien? Entonces, si queremos hacer un cilindro de un diámetro de 30, pues tenemos que darle aquí, pues obviamente una distancia de 15, ¿verdad? Porque es la mitad. Entonces, deben entender eso. En la altura sí no hay problema, ¿verdad? Si queremos una altura de 40, pues la altura va a ser aquí de 40. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí nuestro contorno cerrado y completamente restringido. Entonces vamos a la herramienta de operaciones, revolución. Y como yo no puse líneas punteadas, otra vez tengo que seleccionar cuál es mi eje de revolución. Ya está de color azul, quiere decir que ya puedo seleccionarlo y este va a ser mi eje. Y ahí está mi cilindro. Bien, ahí está mi cilindro, así de sencillo. Es cierto que eso yo lo puedo hacer de otras maneras, ¿verdad? Creando un diámetro y después con esta herramienta creo material a una cierta distancia. También se puede hacer. Sin embargo, esta herramienta de sólido de revolución no es para hacer este tipo de, de geometrías, ¿verdad? Sino es para hacer geometrías más complejas que vamos a ver más adelante. Ahora, ya para finalizar este video, vamos a ver cómo podemos crear aquí un barreno pasado completamente a través de todo el cilindro con esta misma herramienta de revolución. Para ello tenemos que modificar lo que es el croquis. Entonces vamos a croquis, seleccionamos este triangulito para que se abra el croquis, damos clic y ponemos aquí editar croquis. Bien, otra vez ya estamos en el croquis. Se ve esta parte de aquí porque ya está activada la revolución. Pero para crear yo un barreno aquí, ¿qué se imaginan que tengo que hacer? Pues tengo que dejar aquí un hueco, ¿cierto? Un hueco aquí, una distancia entre el eje de revolución y mi material. Entonces, voy a quitar esta restricción que está aquí, que hace que esta línea esté ya de color negro. Entonces, si la elimino, se va a poner de color azul, ¿vean? Porque ya no está restringido. Entonces, yo puedo mover, ahora sí, ¿vean? La puedo recorrer, ¿cierto? Pero si la dejo así, pues me va a seguir creando el mismo sólido que ya tenía, solamente que recorrido, ¿verdad? Del origen. Pero yo ahora tengo que crear otro eje de revolución y ahora sí puedo utilizar una línea constructiva. La selecciono aquí y ahora este va a ser mi nuevo eje de revolución, ¿sí? Ya no va a ser este, sino este. ¿Por qué? Porque la distancia que hay del eje de revolución a esta línea punteada, que aquí ya hay material, aquí es donde se va a crear el barreno pasado por donde va a pasar todo el cilindro, ¿sí? Entonces vamos a darle una distancia
del barreno. Si queremos, por ejemplo, un barreno de tamaño 10, pues aquí, ¿qué le vamos a poner? Pues le vamos a poner 5, ¿cierto? Porque acuérdense que es la mitad de toda la pieza. Bien, ahora ya está aquí mi contorno. Nos salimos del croquis. Ahorita no importa que esté de color azul, ¿verdad? Nada más es ejemplo. Entonces nos salimos del croquis y ¿qué pasa? Si ven, bueno, nos ha quedado completamente igual, ¿verdad? Pero es porque en la herramienta de revolución no hemos cambiado el eje. Entonces vamos a editar la operación aquí, en editar operación, y si ven, el eje es el mismo que yo tenía. Es por eso que no me identifico este eje. Vamos a cambiarlo. Le damos clic aquí y le ponemos suprimir o borrar. Y ahora sí seleccionamos el eje. Y vean cómo queda. Ahí está mi barreno, ¿cierto? Le doy a aceptar y ya queda de esta manera. Bien, entonces es muy útil para hacer piezas complejas y también que pueden tener ciertas geometrías complejas en el interior de un material. Entonces más adelante vamos a ir viendo piezas cada vez más complejas en donde estas herramientas son de muchísima utilidad. Bien, ahora te recuerdo que apenas vamos empezando con este curso de SolidWorks. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los demás cursos. Iremos avanzando cada vez más de nivel hasta llegar a un nivel avanzado y de certificación profesional. Bien. Hasta pronto.